escuchen a esta información, son 189 agresiones a enfermeras en 2024 en Canarias. Se trata de 36 casos más con respecto a lo ocurrido el año anterior, en 2023. Tiene más información Mariana Abdelaye. El sindicato de enfermería SATSE ha denunciado el preocupante aumento de agresiones físicas y verbales contra el personal de enfermería en Canarias. Según los últimos datos, los casos pasaron de 431 en 2023 a 544 en 2024, un incremento del 23%. Entre ellos destacan 51 agresiones físicas y 424 verbales. Además, solo 41 incidentes fueron denunciados ante la Fiscalía, lo que SATSE considera la punta del iceberg, ya que la mayoría de los casos no se reportan. El colectivo de enfermería sigue siendo el más afectado, enfrentando violencia en centros de salud y hospitales. El sindicato exige identificar las causas de este aumento y reclama una ley estatal que obliga a las administraciones sanitarias públicas y privadas a implementar medidas eficaces para proteger a los profesionales. Mientras la Consejería de Sanidad habla de avances en la prevención, SATSE desmiente que estas acciones sean suficientes y continúa su campaña Stop Agresiones para frenar un problema que sigue creciendo. Esos son los datos y ahora lo analizamos con Alejandro Gordillo, secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE. Señor Gordillo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por venir al programa Canarias al Día, el repaso. ¿Qué está pasando, señor Gordillo? Bueno, pues estamos viendo un aumento significativo de las agresiones a los profesionales sanitarios. Hemos pasado hemos subido un 23% las agresiones en este último año, siendo la categoría más damnificada pues la enfermería, que somos los que estamos ahí 24 horas al día, 7 días por 365 días al año, y los que más sufrimos estos insultos y estas agresiones por parte de los pacientes, desgraciadamente. Ustedes daban un dato que lo ha contado también nuestra compañera Mariana Abdelaye: 189 agresiones el pasado año frente a 153 un año antes, en 2023. ¿Hay miedo entre el colectivo de enfermeras y enfermeros? Sí, hay miedo en general porque estamos sufriendo, aparte de la gran presión asistencial que se está sufriendo tanto en los hospitales como en los centros de atención primaria, en los servicios normales de urgencia, la sociedad, tenemos una sociedad algo crispada y al final todas estas horas de espera las terminan pagando con los profesionales, que no tenemos la culpa. Nosotros trabajamos de manera incansable para darle los mejores servicios a la ciudadanía, intentamos llegar a donde el sistema no nos deja llegar, pero a veces nos es imposible. Ya quisiéramos nosotros arreglar los problemas sobre la marcha. Créanme que no somos los culpables de estas esperas. Claro, es la frustración que tiene un paciente pues esperando a ser atendido, esperando en esa lista de espera, valga la redundancia, que al final pues la pagan con el primero que encuentra, que en este caso son los enfermeros y enfermeras, ¿no? Sí, como ya decíamos, esto es solo la punta del iceberg, porque muchas veces, y no tenemos que hacerlo, empatizamos con los pacientes y sufrimos agresiones verbales, insultos, y bueno, pues lo normalizamos y muchas de estas agresiones no las notificamos. Por lo tanto, las que son denunciadas son las graves o las que llegan a ser una agresión física. Y evidentemente no es de buen gusto pasar esto en tu día a día, en tu trabajo, cuando intentas hacer lo mejor posible. Claro, porque me imagino que las que no se notifican es un poco para que se quede ahí, para no ir a más, ¿no? Para que esto no crezca. Sí, básicamente muchas de ellas porque el protocolo que tiene el Servicio Canario de Salud es un poco engorroso. Entonces, muchas veces no tienes ganas al salir de, por ejemplo, un turno de noche, de estar yendo al Servicio de Prevención de Riesgos a hacer la notificación del incidente, a lo mejor estar esperando varias horas, ir a asesoría jurídica si es algo más grave. Y bueno, pues dice, bueno, pues pasó, el paciente estaba a lo mejor algo nervioso, lo normaliza y no tiene que ser así. Tenemos que notificarla, pero nos tienen que facilitar el acceso a esta notificación, que sea algo prácticamente automático y que tengamos en el mismo ordenador que tenemos en el servicio, porque si no es muy engorroso y al final pues no se toman medidas para solucionarlo. Señor Gordillo, tengo una duda. ¿Quién está más expuesto, las enfermeras o los enfermeros, las mujeres o los hombres?
Bueno, pues ¿O lo sufren más unos que otros? Bajo mi experiencia, también tenemos ahí un pequeño sesgo de género. Es verdad que somos una profesión eminentemente femenina, pero la mayoría de pacientes, yo sí en mi día a día he notado que tienen menos respeto a la parte femenina. Porque muchas veces cuando acudimos a algún compañero varón que está en el servicio, muchas veces el paciente se tranquiliza, recula y claro, lo sufren las compañeras enfermeras, quizás porque muchos de los pacientes a lo mejor la ven algo débil. Tenemos ese sesgo de género que tenemos que acabar de una vez por todas, además de otros problemas que también tiene la profesión, que ha sido una profesión femenina durante de toda la vida y que sufrimos sesgos de género y que tenemos que solucionar de manera urgente en la sociedad en la que vivimos hoy en día. La ven más débiles, menos miedo hay a enfrentarse a una enfermera, incluso menos respeto hacia ellas, ¿no? Sí, tenemos ese problema. Es más, en realidad entiendo que hay menos respeto por los profesionales de enfermería en general, porque muchas veces tenemos problemas con los pacientes ajenos a nosotros, pues porque no ha sido valorado, por ejemplo, por el personal facultativo, y sin embargo la descargan con nosotros y cuando llega el personal facultativo, pues se le pone la alfombra roja, no se preocupe, todo muy bien, pero hemos sufrido gritos, amenazas y después viene otro profesional y parece ser que se le tiene un respeto diferente al que se le tiene a las enfermeras. Claro, el médico es el que sabe y el enfermero o la enfermera no sabe tanto, ¿no? Sí, desgraciadamente está cambiando por suerte, pero nos gustaría que se nos respetara. Somos una profesión desde hace muchos años universitaria, un grado universitario, con una formación alta, con una cualificación muy alta, que estamos de manera continua estudiando, intentando mejorar y necesitamos un respeto como se le tiene a otras profesiones. Dígame una cosa, porque yo me imagino que todo esto ustedes se lo han ido trasladando a la Consejería de Sanidad. Yo no sé si las han escuchado, me imagino que sí, pero ¿medidas están tomando o están ustedes todavía esperando? Bueno, pues en muchas ocasiones esperamos. Hemos visto, por ejemplo, que una de las reivindicaciones de nuestros compañeros de urgencias del Hospital Universitario de Canarias era tener seguridad 24 horas, que no la tenían. Se la acaban de poner en diciembre del 2024. Cuando hemos visto que hay un aumento de manera exponencial en el servicio de urgencias de las agresiones. Lo mismo pasa en los centros de atención primaria. Hay centros de atención primaria que tienen seguridad y otros que no tienen seguridad. ¿Por qué? Según ellos, porque tienen estudiado cuáles son los centros más conflictivos. Pero la realidad es que en centros bastante conflictivos no hay seguridad las 24 horas, ni siquiera en todos los servicios normales de urgencias, que son bastante conflictivos, porque bueno, sabemos el problema que tenemos en las urgencias canarias. Entonces, solo esta medida de tener seguridad 24 horas no la tenemos, algo que desde nuestro punto de vista es fácil de arreglar. Y además estamos a nivel nacional intentando que haya una ley que iguale a todo el Estado, que no sea diferente, que no se le trate diferente al profesional sanitario, en este caso cuando hay una agresión en el País Vasco, diferente que en Canarias, que los protocolos que salgan de esa ley sean unos protocolos accesibles y que tengamos todos a nivel nacional las mismas facilidades. Entiendo que esa seguridad 24 horas debería de estar en todos los centros de atención primaria y en todos los centros hospitalarios, sean más o menos conflictivos. Nosotros entendemos que sí, porque nunca sabemos cuándo podemos tener un problema con los pacientes, y tener la seguridad 24 horas pues sirve un poco para parar esa agresividad solo con la presencia. Entonces entendemos que es modificar los acuerdos con las empresas privadas de seguridad y hacer un nuevo pliego de un concurso nuevo y darle estos recursos, aparte de muchas otras cosas, como mejorar los ratios de los profesionales que atienden a la población, que un paciente no tenga que esperar 15 días para ser valorado por su médico o enfermera de atención primaria, que vayas a urgencias y no estés, como pasó hace 2 semanas, en el UC 30 horas esperando para ser valorado por un médico, con las consecuentes reevaluaciones hora tras hora por un enfermero, que imagínese usted estar en una camilla sufriendo un problema y que cada hora venga la enfermera a tomarle la atención y a preguntarle cómo está. Eso durante varias horas, pues llega un momento en que el paciente está cabreado.
¿vale? Y no somos los responsables, porque no tenemos culpa de que no haya un médico que después lo valore, que hayan 2 médicos solo en el servicio de urgencia en algunos turnos. Entonces necesitamos que la Administración arregle muchas cosas que solucionarán estos problemas de agresiones que estamos viviendo. Hablaba usted al principio de agresiones leves y agresiones más graves. ¿Podemos poner algún tipo de ejemplo sin entrar en tantos detalles y sin entrar en, por supuesto, pues la ley de protección de datos es la que hay, ¿no? Y no tenemos por qué nombrar a las personas, pero ejemplos así en concretos de agresiones graves, ¿de qué situaciones ocurre? Bueno, pues hace aproximadamente un mes, a finales del año pasado, noviembre, diciembre del 2024, un compañero del Hospital Materno Infantil en Gran Canaria sufrió una agresión física, fue zarandeado, fue arañado por un paciente y fue golpeado, ¿vale? Gracias a la pericia de este compañero, pues pudo revolverse y salir y no acabar en algo que lamentar, porque se han dado situaciones, o el otro día en un centro de atención primaria los compañeros tuvieron que encerrarlo en una consulta a un paciente que estaba muy agresivo, con un palo de suero en la mano. Imagínense lo que podía haber implicado, además con una consulta de pediatría al lado. O sea, estamos hablando de situaciones que por suerte no han llegado a más, pero que algún día vamos a lamentar algo grave, como ya ha pasado en otros sitios de España. ¿Hay compañeros o compañeras que han terminado dejando la profesión? Hay compañeros y compañeras que van con miedo a trabajar, porque cuando sufres una agresión, una amenaza, ahora cuando salgas de tu turno te voy a estar esperando fuera, pues eso da miedo y eso psicológicamente hace mella. ¿Y hay compañeros que se plantean dejar la profesión? Sí. ¿Solo por las agresiones? No. Hablamos de muchas cosas más. De muchas cosas más, porque la sobrecarga de trabajo, porque hay la situación que una está en la sobrecarga sanidad pública que estamos viviendo, pero sí es verdad que cuando sufres una agresión, una amenaza, insultos, pues ir al día siguiente a trabajar se hace complicado, y además vas con miedo, y además en muchas ocasiones te tienes que volver a encontrar al mismo paciente, porque no se dan facilidades para que tú como profesional no vuelvas a atender al paciente que te ha amenazado, te ha insultado, te ha intentado pegar. Entonces eso, que es algo tan simple como lo vamos a trasladar de servicio para que los mismos profesionales no tengan que soportar eso que ya pasó, pues eso no se da. Entonces, claro que vas con miedo, y en ocasiones, aparte de todo lo que está rodeando a la profesión enfermera, pues nos planteamos dedicarnos a otra cosa, evidentemente. Y me imagino que mucha ayuda psicológica, ¿verdad?, reciben los agredidos o los amenazados. Sí, dentro del protocolo del Servicio Canario de Salud hay una atención psicológica. Pero como ya decimos muchas veces, pues nos vamos para casa, no denunciamos o no le damos más repercusión al problema, lo normalizamos, y son pocos los que acuden a esta atención psicológica, pero sí es verdad que el Servicio Canario de Salud nos lo proporciona, y con unos profesionales altamente cualificados, y que al profesional que lo necesita lo ayudan de manera estupenda. Y yo no sé si algún enfermero o enfermera que usted decía se va con miedo a casa por miedo a encontrárselo en la puerta, ¿no?, porque les amenaza. Después está lo que decía, se lo puede volver a encontrar en el propio hospital. Pero yo no sé si hay miedo a encontrarse a ese paciente agresor o que amenaza en el día a día, en el campo de acción, en donde se pueda mover una persona fuera de su entorno laboral. Sí, claro, evidentemente tienes miedo. Si te amenaza, te puede decir, no sé, puede ser vecino y sé dónde vives y conozco tu coche, sé quién es tu familia. O sea, ese tipo de gravedad se ha dado, ese tipo de amenaza, y evidentemente te sientes vulnerable, porque no tienes una escolta 24 horas al día, ni tú ni tu familia, pero vives con el miedo de que le pueda pasar algo a tus familiares, a ti o a cualquier persona que te rodea. Entonces eso es complicado. Alejandro, y algo más, porque con todo esto que estamos contando, con todos los datos que ustedes facilitan, proporcionan, los informes del número de agresiones que ya hemos contado, ha aumentado el año pasado con respecto a 2023, hay gente que quiere seguir estudiando
y ser enfermera o enfermero? Sí, por supuesto. Las escuelas están llenas de gente que quiere dedicarse a esta profesión porque es una profesión preciosa, además es una profesión vocacional. Los que somos enfermeros nos encanta nuestra profesión. Desde muy jovencitos aspiramos a ser enfermeros y enfermeras porque es una profesión muy bonita. Desgraciadamente el sistema no nos cuida, no cuida de quien cuida. Entonces sí es verdad que llega un momento de tu vida profesional en que entre contratos precarios, situaciones que se viven día a día de agresión, la presión asistencial, los elevados ratios enfermera-paciente, la falta de recursos, tanto materiales como humanos, pues todo eso llega, cuando vas entrando en el mundo laboral, pues te vas dando cuenta de que lo que soñaste con hacer no se convierte en la realidad ni siquiera en lo que ves en la escuela, sino se convierte en un trabajo que es más complicado del que debería ser y que necesitamos, por así decirlo, un poquito de cariño. Necesitamos que nos cuiden un poquito más porque somos el motor de la sanidad y necesitamos que no nos aprieten tanto y que nos den un poquito de cariño porque todo el que convive con una enfermedad sabe que la enfermera está ahí, que va a estar ahí cuando a las 3 de la mañana tengas un dolor o cuando tu familiar está a punto de fallecer y te van a ayudar, te van a dar los medios, te van a dar las facilidades para que la situación sea lo más confortable posible. Entonces necesitamos que nos cuiden como profesión. Pues esperemos que este mensaje lo estén viendo sobre todo en la Consejería de Sanidad y que llegue y que tomen algún tipo de medida. Alejandro Gordillo, te agradezco muchísimo que hayas venido esta noche al programa de Canarias al Día, al repaso, secretario provincial del Sindicato de Enfermería SATSE. Gracias. Gracias a ustedes por invitarnos y por darnos el altavoz que merecen las enfermeras y enfermeros.